maravillosa. Entonces, bueno, como les comentaba la moderadora, el título de esta conferencia es Microorganismos extremófilos de la Antártica, un ecosistema análogo a Marte. Mi nombre es Rosa Acevedo Barrios y soy de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena, Colombia. Los temas que vamos a abordar es la Antártida como un ecosistema estratégico, la Antártida como un ecosistema análogo a Marte, microorganismos extremófilos de la Antártica, y voy a hablarles de un ejemplo de tardígrados y bacterias halófilas reductoras de percloratos y algunas consideraciones finales. Inicio pues comentándoles que la Antártida es el principal reservorio de agua dulce del planeta. El 70% del agua dulce se encuentra en este continente. Tiene un alto interés científico, es un laboratorio de investigación. Presenta unas condiciones extremas donde se presentan vientos de hasta 300 kilómetros por hora y temperaturas que pueden llegar cerca de los 94 grados centígrados. Es un territorio de paz y de investigación, y además de eso, la conexión con Colombia es que las ballenas jorobadas que pasan por el Pacífico colombiano van a tomar alimento con sus crías a la Antártida. En cuanto a su biografía, encima de la Antártida está el orificio de la capa de ozono. Los animales que se adaptan a estas condiciones presentan alto endemismo, aunque hay poca diversidad por esos patrones claros de distribución que se encuentran, y se presenta un aislamiento geográfico por más de 10 millones de años. Si la Antártica llegara a descongelarse, subiría el nivel del agua en todo el mundo hasta 62 metros. Estas son imágenes de este continente, el 95% es hielo, se encuentran hielo bras y hielo, este hielo bras es más que todo hielo marino, y el hielo de los glaciares oscurece entre las 11 y las 12 de la noche en el verano austral. Los días son largos, el verano va desde finales de octubre a finales de marzo de cada año. Bueno, esto es lo máximo que se oscurece la Antártida, y hay icebergs de diferentes tamaños. También, pues básicamente se encuentra en lugares interesantes como la isla de Sección, que tiene un volcán activo donde se produce naturalmente perclorato. Entonces voy a hablarles de algunas características por qué la Antártida se considera un ecosistema análogo a Marte. Pues sabemos de que hay algunas misiones exitosas que han ido a Marte. Específicamente voy a hacer referencia a estas tres. Phoenix en el 2008 encontró por primera vez perclorato en la superficie de Marte. Curiosity lo confirmó, y este año recientemente fue Perseverance y está haciendo exploraciones en el suelo de Marte. Entonces, características de Marte relacionadas con la Tierra. Bueno, Marte tiene una tenue atmósfera, se puede considerar un cóctel tóxico si lo comparamos con la Tierra, porque el 95% es dióxido de carbono. El nitrógeno se encuentra en unas concentraciones menores a 3%, y el oxígeno es muy poco, no llega ni al 1%. Mientras que la Tierra está compuesta por nitrógeno en un 78%, tiene más concentración de oxígeno, cerca del 21%, y argón. Entonces, y presenta una cantidad variable de dióxido de carbono que depende de las emisiones que se realizan en el planeta. Precisamente el año pasado, con la cuarentena mundial, los niveles de dióxido de carbono bajaron precisamente debido a la pandemia, pero apenas se activó la industria, nuevamente subieron. Las temperaturas medias de Marte pueden variar desde menos 55 grados con mínimas de menos 133 grados, mientras que la media en la Tierra es más o menos 15 grados, y se ha reportado en Boston, Antártica, temperaturas de menos 93.2 grados centígrados. Es la temperatura pues más fría reportada en el planeta. Ahora, si ustedes analizan los valles secos de McMurdo en Antártica, tienen mucha similitud con los valles secos de Marte. Y básicamente, si ustedes quieren visitar Marte sin salir de la Tierra, pueden ir al desierto de Atacama, en donde es un lugar inhóspito, desolado, tiene más de 100 años que no llueve, y de hecho la NASA lo utiliza para probar su rover que va a enviar a Marte. Entonces, Atacama siempre se relaciona mucho con las características similares de Marte. También es importante resaltar que un elemento, como les decía anteriormente, común que se encontró
en Marte es el perclorato, y aquí el perclorato, como les voy a explicar ahorita más adelante, también se origina en los desiertos y en ambientes áridos y hipersalinos, y se origina naturalmente en la Antártida. Entonces, cuando hablamos de perclorato en Marte, se puede hacer referencia de que el perclorato es una sal inorgánica tóxica que está compuesta por ácido perclórico, puede ser perclorato de potasio, de sodio o de magnesio, y como es altamente hidrosoluble, ella se une fácilmente con el agua. Y recientemente se descubrió en el agua de Marte, en el agua congelada, sales de perclorato, y se pueden evidenciar en estas imágenes en donde se han encontrado en el subsuelo de Marte hielo y sales de perclorato. Esto pues fue un avance que hizo Curiosity. Y las descargas, se presume que la presencia de los percloratos en Marte se debe a las descargas eléctricas que pueden generarse en la atmósfera de Marte, y una de las razones por las cuales se forma también percloratos en la Tierra es por las tormentas. Entonces, estas concentraciones de percloratos en el suelo marciano se han reportado entre 0.5 y 1%, y agua aproximadamente de 1 a 3% del peso seco. Entonces, básicamente Phoenix encontró en el hielo de Marte y determinó que esas concentraciones de pH, que pueden estar entre 8 y 9, son análogos a los valles de la Antártida. Entonces, es otra similitud por la cual se puede decir que la Antártida es un ecosistema análogo a Marte. En cuanto al perclorato que se forma en la Tierra, les puedo comentar que es un contaminante nuevo. En 1998 la EPA, la Agencia Ambiental Americana, lo determinó como un nuevo contaminante cuando identificó que era tóxico para los seres vivos, porque antes se utilizaba como medicamento para tratar el hipertiroidismo. Es de origen natural y antropogénico. Además de eso, es tóxico y persistente, es difícil de eliminar. Y por supuesto es un contaminante global, porque ahora se van a dar cuenta una cantidad de fuentes, tanto antropogénicas como naturales, que lo producen. Y por supuesto es un potente disruptor endocrino que afecta a las hormonas, afecta a la biota en general y a los seres humanos. En cuanto al origen natural del perclorato, se puede encontrar por la formación de tormentas, procesos atmosféricos, que se cree que esta es una de las principales causas que pueden originar el perclorato en Marte, también por las erupciones volcánicas, movimiento de placas tectónicas. En ambientes áridos como el desierto de Atacama se han encontrado reportes de concentraciones de perclorato que van de 290 . Tenemos problemas con la comunicación. Sí, efectivamente. Al parecer el internet se volvió a... Se congeló su Sí, se congeló. imagen, sí. Esperemos un segundito, a ver, ya le voy a escribir por WhatsApp, a ver qué ocurrió. Gracias, David. Gracias, David. Con mucho gusto. Sí, David, acá nos sugieren por el chat, y es muy buena idea que apague su cámara, que quizás eso le ayuda a que la conexión sea un poco mejor. Perfecto, claro que sí, ya le sugiero entonces que ingrese con la cámara apagada para que no le consuma así como mucho ancho de banda, entonces ya le comento. Gracias. Exacto. Confirmar hasta dónde quedamos. Sí. ¿Cuál fue la última, el último contenido que me escucharon? Estaba terminando la 19. La diapositiva 19. Ok, muchas gracias. Doctora O sea que Rosa, estamos... como sugerencia, para que de pronto tengas un poco mejor de conexión, si quieres puedes apagar la cámara. Perfecto. ¿Listo? Bueno, Vale. gracias. Vale, Listo. no, muchas gracias. Quedé en la diapositiva 19. Iba por aquí cuando se cortó la comunicación. Sí, correcto. La siguiente, sí. En la siguiente, pero si quieres puedes retomar desde ahí, como te quede más fácil, no hay problema. Bueno, gracias.
Bueno, entonces les decía que el perclorato es un contaminante nuevo, es de origen natural y antropogénico, se considera tóxico y persistente, es un contaminante global y afecta a la biota y los seres humanos porque es un potente disruptor endocrino y naturalmente se produce por procesos atmosféricos y tormentas, que estos dos eventos son los que se cree que han originado el perclorato en Marte. Además de eso, por las erupciones volcánicas, movimiento de placas tectónicas y en ambientes áridos como el desierto de Atacama, un lugar escogido por la NASA para hacer sus pruebas con rover, que antes va a enviar, posteriormente va a enviar a Marte, las concentraciones pueden llegar hasta 2.565 partes por millón. En ambientes hipersalinos como salmueras puede llegar hasta 2.700 partes por millón, y en los suelos de la Antártida se produce natural y de concentraciones que pueden llegar hasta 1.100 partes por millón. A nivel antropogénico, se utiliza como propulsor de cohetes, la NASA lo utiliza y la fuente de perclorato en el suelo de Marte puede ser una fuente de combustible para las misiones tripuladas que se pretenden enviar a futuro por parte de la NASA. También se utiliza en actividades militares, en fuegos artificiales y bengalas. Les decía que como medicamento antes se usaba para tratar el hipertiroidismo, pero al confirmar que es tóxico, se sacó de circulación en 1998, cuando se estableció que es un nuevo contaminante. En los fósforos, en la industria del caucho, airbags, televisores, fertilizantes a base de cloro, detergentes, entre otras. Dentro de los principales efectos que el perclorato causa en los seres vivos es que puede afectar la fotosíntesis de las plantas, afectar el nado de peces, por lo tanto son más susceptibles a depredadores. En los anfibios puede afectar la metamorfosis de renacuajo adulto, y en mamíferos, reptiles y aves puede afectar la tiroides porque es un potente disruptor endocrino. En cuanto a los humanos, puede afectar obviamente el sistema endocrino, el sistema neurológico, afecta la reproducción, puede ser teratogénico y además entra principalmente por ingestión de alimentos contaminados por contacto dérmico e inhalación. Los métodos utilizados físico-químicos para reducir el perclorato pueden ser o muy costosos como la reducción electroquímica o no selectivos como el intercambio iónico, que lo puede confundir con otros iones diferentes. Por eso se recomienda la utilización de tratamientos biológicos como la remediación con bacterias. Las bacterias reductoras de perclorato contienen enzimas, por ejemplo, la perclorato reductasa que transforma el perclorato en clorito y en clorato, y la enzima clorito superóxido va a producir cloruros y oxígeno, que utilizar estas bacterias a futuro en Marte puede generar oxígeno y el perclorato puede ser utilizado como combustible para regresar las misiones a la Tierra, o sea que realmente hay potencial. En cuanto a los microorganismos extremófilos de la Antártida, se sabe, solamente se conoce prácticamente entre el 1 y el 10% de esa diversidad de bacterias. Y estos microorganismos extremófilos se entienden como aquellos que pueden tolerar ambientes extremos. Dentro de esos ambientes extremos están los termófilos, que pueden resistir temperaturas por encima de 80 grados, y los psicrófilos, temperaturas muy frías por debajo de los 0 grados. Y pueden encontrarse desde la Antártida, el Ártico, inclusive hasta en el centro de volcanes. En los termófilos les quiero hablar básicamente de termos acuáticos, que es una bacteria que tolera temperaturas mayores a 70 grados, a partir de ella se desarrolló la industria de la reacción en cadena de la polimerasa. Y dentro de las muchas aplicaciones que tienen los termófilos está la degradación de detergentes, también en biología molecular y remediación de ecosistemas. En cuanto a los psicrófilos, pues ellos pueden producir unas enzimas que pueden degradar hidrocarburos, pueden servir como biosensores y pueden degradar detergentes. En cuanto a los halófilos, que son aquellos que toleran grandes concentraciones de sal, se llaman halófilos extremos los que toleran concentraciones por encima del 20% peso-volumen. Y los halotolerantes son los que toleran cualquier cantidad de salinidad. Dentro de los halófilos extremos podemos encontrar géneros como el Halobacterium, que se puede encontrar también en la Antártida. Y dentro de las muchas aplicaciones que tienen los halófilos está, por ejemplo, la síntesis peptídica, producir medicamentos y recuperación de petróleo, o sea, recuperación de ecosistemas contaminados con hidrocarburos. En cuanto a las metanógenas, ellas son anaerobias totalmente y ellas van a utilizar
el CO2 como fuente de energía. Y también se encuentran en lugares como el centro de los volcanes y en zonas profundas de la Antártida. Y los acidófilos son aquellos que pueden vivir con un pH menor al 5% y se encuentran principalmente asociados con emanaciones de volcanes. En la Antártida hay un volcán activo que está en la isla de Ascensión, del cual les voy a hablar ahorita, que es una fuente natural de producción de percloratos. Esos acidófilos pueden ser utilizados en procesos alimenticios y procesos de biorremediación. Y tenemos una bacteria que se llama Deinococcus radiodurans, que por estar el orificio de la capa de ozono encima de la Antártida, ella resiste hasta 15.000 unidades de radiación. O sea, es la bacteria que presenta mayor cantidad de resistencia a radiación. Entonces estamos hablando que la Antártida es un lugar que presenta una química extrema. Sin embargo, hay unos microorganismos súper interesantes que les voy a hacer referencia, como es el caso de los tardígrados. Los tardígrados son animales microscópicos y se consideran poliestremófilos, y ellos generalmente se reproducen por huevos, hacen mudas, viven en todos los lugares del mundo, o sea, son cosmopolitan, pero los de la Antártida son más resistentes a la radiación y su tamaño es entre 0.5 a 1.5 milímetros. Básicamente ellos tienen un fenómeno que en biología se conoce como criptobiosis, donde ellos toleran resistencia a radiaciones, a estrés osmótico, a condiciones de vacío, a presiones hidrostáticas mayores a 60.000 milipascal, a radiación ionizante y a químicos. De hecho, este video que les estoy mostrando es de un tardígrado que entró en criptobiosis, que es un estado de hibernación o latencia, que luego de ser hidratado resistió temperaturas de 150 grados y alcohol. O sea que es un animal sumamente resistente. Aquí resalto que dentro de las potencialidades biotecnológicas de los tardígrados es que es un modelo biológico ideal para viajes espaciales, porque se han hecho estudios que estos animales pueden resistir condiciones de vacío hasta de un mes. Estos estudios se han hecho en la Estación Espacial Internacional y pueden ser un buen modelo biológico para viajes espaciales, teniendo en cuenta de que son sumamente resistentes a radiación, condiciones de vacío, pueden vivir solo con el 3% de agua, mientras que el resto de los seres vivos necesitan mínimo 70% de agua en el citoplasma celular. Y para hacer una comparación en cuanto, porque son considerados un buen modelo para astrobiología, es que el humano solamente resiste 3.5 o 4.5 unidades de radiación conocidas como Gray. Los que pensaban que la cucaracha era el animal más resistente, les tengo noticias, la cucaracha solamente resiste hasta 50 unidades de radiación. Mientras que los tardígrados pueden resistir entre 3.000 a 6.900 unidades de radiación, y Deinococcus radiodurans, la bacteria aislada en la Antártica, es la única que supera a los tardígrados hasta 15.000 unidades de radiación. Pero si tenemos en cuenta, los tardígrados son animales microscópicos y se puede considerar que por esa resistencia son los más resistentes del planeta a radiación, y las bacterias pues pertenecen a otro reino, que es el reino Monera, pues lo superan, pero si hablamos de animales podemos decir que el tardígrado es el animal más resistente del planeta. Para hablarles un poco, nosotros estudiamos tardígrados en la Antártica, se han reportado estos 5 géneros. En el caso de nosotros hicimos un estudio de tardígrados en la isla Media Luna, que es una isla pequeña que tiene 2 kilómetros de largo, y se hicieron aislamientos a partir de musgos y líquenes de 3 sitios de esta isla. Estos son algunos de los ejemplares donde se aislaron los tardígrados, y encontramos básicamente estos géneros que tienen alto potencial de ser resistentes a la radiación y que pueden ser un buen modelo de astrobiología. Aquí les tengo un video de un tardígrado que aislamos en la isla Media Luna en febrero del año pasado. Y bueno, aquí está un poco ampliado, pero el tamaño de estos animales puede ir, como les comentaba, desde 0.5 a 1.5 milímetros. O sea, tienen 8 patas, algunos tienen caparazón, otros no. Eso depende si son eutardígrados o heterotardígrados, que son como las grandes familias que se pueden encontrar en estos animales. En cuanto a las bacterias, que es el otro modelo biológico que nosotros estamos realizando en la Antártida, nosotros realizamos mediciones in situ de percloratos en 15 sitios de la Antártida, en las islas Shetland del Sur, en la península antártica, y tuvimos la oportunidad de pasar el círculo polar antártico en 2 ocasiones y tomar muestras de la parte más continental. Les voy a hablar solamente de 3 ejemplos de mediciones. El caso de la isla de Sección, por ser un volcán activo, la isla Media Luna,
y Lago Teleri, que es una isla que se encuentra más allá del Círculo Polar Antártico. Esta es la isla Media Luna, el mismo lugar donde aislamos tardígrados, y utilizamos una metodología donde utilizamos diferentes medios de cultivo para hacer el aislamiento de las bacterias usando incubadoras refrigeradas a 4 grados hasta obtener los aislamientos. Luego se hicieron pruebas bioquímicas moleculares para llegar nuevamente a identificar las especies. Se hicieron ensayos de susceptibilidad a diferentes concentraciones de cloruro de sodio que van de 3.5 a 30 partes por porcentaje de peso-volumen para determinar qué tan halófilas son, y se hicieron ensayos de susceptibilidad al perclorato en concentraciones que van de 500 a 10.000 partes por millón. Las bacterias que superaron esa barrera y que fueron resistentes tanto al perclorato como al cloruro de sodio, se les determinó el porcentaje de reducción de perclorato utilizando electrodo selectivo. Dentro de los resultados que encontramos, pues encontramos géneros como Pseudomonas, Psicobacter, Esporosarcina, y el porcentaje de capacidad de resistir el cloruro de sodio osciló entre el 10 y el 30%, y en cuanto a la capacidad de tolerar el perclorato, todas toleraron hasta 10.000 partes por millón, porque hay una asociación entre las bacterias halófilas y la tolerancia al perclorato, porque el perclorato es una sal que se puede formar en ambientes salinos, como les decía anteriormente. Y ese porcentaje de reducción osciló desde el 21,6% hasta el 22% en el caso de estas bacterias. Pero es importante resaltar que los géneros Pseudomonas y Esporosarcina es la primera vez que se reportan como reductores de perclorato aislados en la Antártida. En cuanto a la isla de Sección, que es un volcán activo que tiene forma de herradura, se encontraron 2 especies, Psicobacter urubelis y Pseucobacter quinotensis, y esa reducción aumentó a 32%. Y en el caso de la Bahía Margarita, que es en la zona del Círculo Polar Antártico, encontramos esta especie ideomarina, cuyo porcentaje de reducción de perclorato fue del 40%, o sea, mayor. Entonces, para como ir concluyendo, esta investigación representa el primer banco de bacterias reductoras de perclorato de diferentes sitios de la Antártida y establece un punto de partida para ser empleada en la resolución de problemas ambientales. Recordemos que el perclorato es muy abundante en la superficie de Marte y que también es utilizado como propulsor de cohetes, y que estas bacterias, a partir del perclorato, que es un átomo de cloro y 4 de oxígeno, lo pueden degradar en cloruro y oxígeno para poder ser utilizado a futuro en los viajes espaciales o en las estaciones que se implementen en Marte por parte de la NASA. Ya para las consideraciones finales, se establece que los microorganismos provenientes de la Antártica tienen un alto potencial biotecnológico por su capacidad de resistir condiciones extremas. La Antártida es un ecosistema estratégico que brinda la posibilidad de identificar nuevas especies de microorganismos extremófilos, tanto tardígrados como bacterias, por el alto endemismo, por ser un lugar extremo y remoto, y se considera la Antártida como un ecosistema análogo a Marte por sus condiciones extremas y por la formación natural de percloratos. Y bueno, muchas gracias. Quiero dejar esta presentación diciéndoles que esta frase de Ernest Shackleton, que fue un explorador antártico inglés, que dijo que las dificultades son simplemente cosas que hay que superar. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora Rosa. Le voy a leer brevemente algunas preguntas que hicieron por acá por el chat. La primera es de Héctor Vázquez López. Dice, ¿han pensado en el recambio de especies dentro de la localidad, acorde a estacionalidad o hacia algún nutriente como el perclorato, como cuenta? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Disculpe. Sí, dice, ¿han pensado en el recambio de especies dentro de la localidad, acorde a estacionalidad o hacia algún nutriente como el perclorato, como cuenta? Cuando la persona habla de especies, ¿se refiere a tardígrados o a bacterias? No lo explica. No lo explica. Bueno, en el caso de Colombia, en mi estudio de tesis doctoral, yo aislé bacterias reductoras de perclorato de ambientes hipersalinos del Caribe colombiano, que fueron las minas de sal de Galera Zamba, Bolívar, que queda aquí cerca de Cartagena, y Manaure, Guajira. Y realmente ellas tuvieron un gran proceso de reducción, porque
son bacterias nativas. Y la capacidad de utilizar bacterias nativas es que los efectos o las posibilidades de mutaciones son menores porque al ser nativas, su proceso de adaptación a los ensayos va a ser mucho más fácil que aquellas que de pronto vengan de otros lugares, que no es, en este caso, Colombia, y que generalmente pues, pueden presentar no el mismo rendimiento y eficacia. Entonces, la invitación en mi caso, por la experiencia, es utilizar bacterias nativas del mismo sitio de donde se quiere de pronto hacer el proceso de remediación. Gracias. Otra pregunta de Santiago dice, ¿qué otras arqueas, además de las metanógenas, toleran los percloratos? Bueno, en mi caso yo no estudio las arqueas, yo estudio las de Rhinomonier, o sea, las bacterias que tienen en su RNA 16S. Nosotros, por ejemplo, hemos identificado géneros como el género vibrio, que es una característica de ambientes marinos, varias especies que reducen el perclorato, al igual que algunos estafilococos y algunos bacilos. O sea, realmente, y en el caso de la Antártica, estos nuevos géneros reportados para este fin, para reducción de perclorato, como el caso de Pseudomonas y Sporosarcina, que habían sido reportados en la Antártica, pero no como reductores de perclorato. Entonces, es importante ver esa capacidad que tienen las bacterias, porque como yo lo dije en la presentación, la taxonomía de estas bacterias es muy variada, pueden estar en todo el mundo, pero que en el caso puntual de la Antártica, como yo las aislé en el verano austral, la temperatura óptima de crecimiento fue entre los 2 y los 4 grados. Grelda Campa pregunta, ¿han trabajado en tardígrados marinos, además de los limnoterrestres? No, nosotros nos hemos concentrado en tardígrados aislados de musgos y líquenes. También hay tardígrados que se han aislado de fondos marinos, pero nosotros nos hemos dedicado solo a los de musgos y líquenes. Y inicialmente para conocer su identificación taxonómica y su distribución ecológica. Todavía no hemos hecho ensayos de exposición a contaminantes o a radiación. O sea, nos hemos limitado a la parte de identificación y distribución ecológica. Yeah. Laura Amaral pregunta, ¿hay un consejo o código de ética para los experimentos con los tardígrados? ¿Exponen el mismo tardígrado a diferentes situaciones extremas de estrés? Bueno, por lo que dice la literatura, como les decía anteriormente, nosotros no hemos expuesto tardígrados a químicos. El animalito hay que adaptarlo y cultivarlo en el laboratorio. Y cultivar tardígrados no es fácil, porque ellos, algunos se alimentan de musgos, otros de bacterias, otros de rotíferos, otros de microalgas. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son esos hábitos alimenticios de esa especie que quieres utilizar. También, desde el punto de vista de la literatura, el que se ha secuenciado totalmente es Exuvius dujardini, porque los estudios de tardígrados son muy escasos todavía. Entonces, cuando tú conoces toda esa información genética, tú puedes saber un poco más de la especie y este campo pues solamente se ha empleado en los últimos años. Entonces, ya la exposición como tal, supongo que debe haber un código de ética en dependencia del contaminante utilizar, si es radiación o si es algún químico que se quiera probar que ellos sean resistentes. Quiero anotar que los tardígrados, aunque son animales muy resistentes, ellos son sensibles a las concentraciones de mercurio porque sus poblaciones disminuyen. Entonces es como la kriptonita de los tardígrados, es el mercurio y los metales pesados principalmente. Bueno, yo creo que en vista del tiempo vamos a hacer la última pregunta, pero tiene muchas más en el chat, así que ojalá que pudiera compartirnos su correo y que las respondiera o por el chat o personalmente. Claro que sí. La última pregunta es de Adrián, dice, ¿existe una base de datos microbiológica similar para el desierto de Atacama o los Andes centrales? Bueno, en el desierto de Atacama se han hecho muchos estudios de mediciones de perclorato porque se origina de manera natural. También, como es un ambiente muy seco y desértico, es utilizado como un lugar donde la NASA hace las pruebas de su rover y también se han aislado bacterias que sean tolerantes al perclorato, o sea, porque se origina de manera natural. Entonces, es importante seguir indagando todas esas características especiales que tiene el desierto de Atacama. Como les decía en mi presentación, si tú quieres conocer Marte sin salir de la Tierra, ves al desierto de Atacama, porque tiene condiciones muy similares, tanto como para la parte de investigación en sí geológica como la parte de astrobiología.
Bueno, muchas gracias otra vez, doctora Rosa, por su presentación, muy interesante. Y lo mismo le pareció a todos, por lo que veo, por el número de preguntas. Entonces, Antígona, pasamos